Empezamos esta convención, el día de esta sesión, del día de hoy, con uno de los bloques de la oposición haciendo mención y criticando a esta convención con respecto a la idea de democracia, ¿no? Se decía que esta convención no es democrática y que nos vamos a ir de esta convención con menos democracia. Y es por eso que quería hablar en este punto justamente de la idea de democracia, de su esencia, de su porvenir. Creo que frente a los discursos de la antipolítica que rodean hoy la democracia, esos discursos que muchas veces son violentos, que son de odio, que atentan contra las instituciones, es importante que desde esta convención podamos tomar esa democracia para defenderla, para revitalizarla, para ampliarla. Hoy, sin duda, señor presidente, vivimos desde la política una crisis de representación que creo yo no tiene precedentes en cuanto a su composición en la historia moderna, porque si bien las crisis de los 90, en el 2001, había un desgaste de la población con respecto a los mecanismos de representación, la gente iba a las urnas y votaba en blanco, y muchas veces el voto en blanco, el voto nulo, le terminaban por ganar a los distintos candidatos mayoritarios. Sin embargo, hoy esa crisis se manifiesta, si se quiere, en un ausentismo. Y ese ausentismo, en definitiva, es lo que nos tiene, creo yo, que ocupar a quienes hacemos política. Porque ese descreimiento acerca de la política y de su capacidad transformadora, hay que anteponerle mayor y mejor política y construir un cambio contracultural que nos permita que esa población desencantada, mediante la distribución del poder, pueda ser interpelada desde otro lugar. Entonces, señor presidente, quiero decir que este punto es muy importante porque nos permite entender que democracia no es solo ir a votar cada 2 o 4 años, que no alcanza con eso, que por supuesto que es necesario, sino que también implica participar en los asuntos que nos son comunes. Y en ese sentido quiero pedir el compromiso de todos y todas quienes vamos a estar votando este dictamen de mayoría, a que no nos pase lo que pasó en la Constitución del 94. Porque en el 94, señor presidente, muchos y muchas de quienes fueron convencionales, que acompañaron los mecanismos de participación directa y semidirecta, después ocuparon lugares desde la presidencia, desde las cámaras legislativas, del Poder Judicial, y no han aplicado un único mecanismo de participación en todos estos 30 años. Quiero decir que este conjunto de artículos nos permite no discutir el sistema democrático, republicano y sus instituciones, que por supuesto también nos han dado muchas cosas buenas en nuestra democracia reciente, sino que nos permite, creo yo, corregir su desgaste. Y quiero hacer un pequeño repaso de lo que vamos a votar. En un primer momento, la audiencia pública, tan necesaria, la primera instancia de participación que implica una escucha activa, funcionarios reunidos, reunidas con las organizaciones, con las comunidades, para aquellos asuntos que les son comunes. Tenemos una historia en nuestra provincia de Santa Fe, en esta legislatura, en ciudades como la de Rosario, en su Consejo Municipal y tantas otras, una historia de audiencia pública. Es importante en este momento darle esa jerarquía constitucional que amerita. En un segundo momento, la consulta popular, el referéndum, vinculantes o no, según sea el caso. Si creemos en una democracia madura, señor presidente, no tenemos que tenerle miedo a lo que opine el pueblo a la hora de decidir. Y eso es importantísimo. En el 84, cuando estaba el entonces presidente Alfonsín, se hizo la única instancia de consulta para resolver el conflicto del canal de Beagle con Chile, que le dio legitimidad a una decisión tan importante para nuestro país, pero tuvieron que pasar 10 años más para que esa consulta sea institucionalizada en la Constitución. Y sin embargo, desde el 84 no hemos tenido instancia de consulta que le pregunten a nuestro pueblo sobre los asuntos que les son comunes. Y tercero, señor presidente, la iniciativa popular. Estos recintos a veces quedan muy lejos de aquellos lugares donde también la gente tiene capacidad de proponer, capacidad de sentir, capacidad de pensar y, por qué no, también de legislar. Entonces es importante que la legislatura tome las iniciativas populares que surjan de las organizaciones sociales, que surjan de la academia, que surjan de las instituciones, como muchas de las que se han acercado en las audiencias públicas que hemos abierto con esta convención,
Y nuestra nación tiene dos grandes ejemplos, que cuando las organizaciones, en este caso ambientales, se pusieron al hombro dos leyes como la ley de bosques nativos y la de glaciares, han logrado la protección de estos ecosistemas ante la explotación. Por último, señor presidente, la revocatoria de mandato, un instrumento excepcional, pero necesario, porque nos hace entender a quienes somos funcionarios públicos, políticos, que la soberanía es del pueblo y que si nos responsabilizamos por nuestras acciones, terminaremos esas funciones con un buen mandato, pero si no lo hacemos, el pueblo tiene la última palabra. Para que nadie se haga el distraído acerca de sus responsabilidades y podamos dar nuestro ejemplo. Estos mecanismos deben desarrollarse en el ámbito de lo local, como lo vamos a discutir la semana que viene a partir de la autonomía del régimen municipal, y vaya si tenemos experiencias a nivel municipal, en el caso de Rosario, por ejemplo, también, mediante consejos barriales que le han dado protagonismo a las instituciones para que participen a la hora de la definición de sus problemas, la definición de qué hacer con el presupuesto, mediante presupuestos participativos. Bueno, los municipios tendrán también la obligación, ¿por qué no?, de aplicar los derechos de participación ciudadana. Por último, en la era digital en la que estamos, no podemos no aprovechar las herramientas de un mundo que nos dice que ese cabildo moderno es ese espacio público que también existe en lo digital. Aprovechar ese espacio de opinión, de información, que es el mundo de lo digital, que son las redes. Aprovecharlo también para que estas herramientas de participación sean más cercanas a la gente, porque estamos a un solo clic de poder definir, de poder opinar. Cierro, señor presidente, diciendo que a esta crisis de la política, en la que muchas veces creemos que estamos inmersos y no encontramos esa salida, solamente se sale con mayor ciudadanía, mayor participación y con más y mejor política. Muchas gracias. Gracias, convencional Begliatti.